pero no he logrado como entender. ¿Y cuál punto es? ¿Tiene por ahí a mano? Sí, señor, el punto 8 dice que identificar los puntos de inflexión y los intervalos de concavidad, Ah, ok, ok. como Listo, para que me listo. den una idea de qué es eso, pero con una luz, no sé Sí, qué es. sí, señor. En realidad eso es más fácil de lo que parece, sino que es de los últimos temas que nosotros no alcanzamos a desarrollar así a plenitud. Y el séptimo, que es muy por el estilo, ¿lo trabajó? Ah, los puntos críticos, sí, señor. ¿Sí? Ah, bueno, Sí, sí. es muy parecido. Realmente, si usted entendió, lo resolvió y lo entendió como hasta los puntos críticos, pasar de ahí a concavidad es un paso más. En términos de derivadas, es volver a derivar, es decir, hallar la segunda derivada, pero vamos a desarrollar ejercicio y voy a desarrollarlo ¿qué? Con el primer ejercicio que está ahí. Y Listo, hablamos profe. de Listo. una vez, con eso de una vez abordamos punto 7 y punto 6. Perdón, y punto 8. O sea, punto 7, de ese mismo ejercicio se pueden abordar ambos. Voy primero a compartir por acá el, la última presentación de Power sobre esa diapositiva a trabajar. Pues ayer estuve trabajando y nunca he utilizado la pizarra de Teams y vi que al final se grabó la clase, pero no se grabó la pizarra, entonces prefiero irme a la clásica y trabajar sobre el PowerPoint, que ese sí sé que queda ahí grabado. Entonces, venga, me tomo por acá el pantallazo. Voy para Power. Ya les comparto, estoy copiando acá pantallazos de esos dos puntos para compartirles. Ah, profe, y también el del último, el de la esfera. Pues digamos lo de la razón de cambio, no, pues más o Sí. menos lo entendí. Entonces, de ese, pues le doy algunas luces ahorita para no dejarlo resuelto, pero sí para que les quede bien clarito. Ese ejercicio realmente, la generalidad es muy sencillo. Lo que pasa es que al usted empezar a echarle lápiz, cuando sabe lo que tiene que hacer, cuando tiene que derivar, pues la derivada termina haciéndose un tanto larga y, y eso hace que el ejercicio se torne un poco como dispendioso, monótono, lo cual no significa complejo, ¿no? Esas cosas que uno dice que aburrido hacerlo, pero en realidad no es que sea difícil, sino que queda aburrido. Es que, bro, es que no entiendo qué tiene que ver la fórmula de volumen con la razón de cambio. O sea, eso es lo que Sí, no no, veo como relación. ahorita lo tratamos y la verdad sí tiene todo que ver, pero ahorita lo tratamos. Me estoy copiando acá esos dos punticos. Y ya les comparto. Bueno, primero miremos si sí estamos grabando. Sí, sí estamos grabando, entonces ya les voy a compartir. Listo. Ya les aparece acá, ¿no? Entonces, básicamente, pues estos dos puntos son sobre aplicaciones de la derivada, pero aplicaciones al mismo cálculo. Entonces, por un lugar, la primera derivada me genera a mí una información que me permite ver si me permite determinar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de una función. Entonces, por ejemplo, voy a hacer primero acá como una generalidad y luego vamos al ejercicio puntual. Entonces, vamos a pensar que primero con este primer punto, puntos críticos,
intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces, usted lo que hace, su procedimiento es hallar la primera derivada, pero bueno, pero ¿el por qué la primera derivada? Recuerden que la derivada de una función determina, además de que determina la razón de cambio de la función, me permite visualizar si la función es creciente o decreciente. Si yo tengo una función cualquiera y al hallarle su derivada, el signo de esa derivada me da positivo, eso significa que la función es creciente. Por acá todo esto me indica que la función es creciente. Por acá va a ser decreciente. Por acá va a ser función creciente, creciente. Estos son intervalos de crecimiento. Cuando estoy por acá decreciendo, entonces la derivada se vuelve negativa. Estas son rectas cuya pendiente es negativa. Negativa. Y hay unos extremos en los cuales la derivada se vuelve cero. Acá, en algún punto de acá, la derivada se vuelve cero. Es la pendiente de una recta horizontal y es cero. Lo mismo ocurre por acá. Es el Y lo punto mismo, crítico, ¿cierto, profe? sí señor, en los puntos críticos. Entonces, ahí la derivada es cero. Entonces, esa derivada cero, primera derivada, f de x0, que es en los puntos críticos, ajá, para empezar, bueno, recordar que hay dos cosas. En los puntos críticos son aquellos en los cuales o la derivada es cero, pero también son aquellos en donde la derivada no existe. ¿Por qué no existe? Porque, por ejemplo, es al usted hallar la derivada le da de la forma, digamos, P sobre Q. Y recuerden que si a usted le da una expresión de la forma P sobre Q, pues Q no puede ser cero. Donde es cero, la expresión no existe. Entonces, donde la derivada no exista o donde la derivada sea cero, a eso le llamamos puntos críticos. Sin embargo, dentro de esos puntos críticos, a esta subclasificación muy especial en la cual la derivada es cero, que de por sí es punto crítico, se le denomina a su vez punto singular. Singulares. Entonces, los puntos singulares son también puntos críticos, pero singulares son solamente aquellos donde la derivada es cero, mientras que puntos críticos son o donde la derivada es cero o donde la derivada no está definida. Eso es ahí por tener presente. Pero entonces, ya sabiendo, acá en este caso, pues vamos, para esta gráfica, vemos que en algún momento la derivada se hace cero. En esos puntos donde la derivada se hace cero ocurren varias cosas. Si le hacemos por acá un zoom a estos puntos, encontramos que justo en ese punto crítico hay un cambio en la monotonía de la función. Cuando hablamos de monotonía nos referimos a si es creciente o es decreciente. Entonces hay un cambio en la tendencia del crecimiento de la función. Viene siendo creciente y a partir de ese punto empieza a ser decreciente. Entonces ocurre ese cambio de monotonía. De creciente a decreciente o al contrario, de decreciente a creciente. De decreciente a creciente. Vea que acá vuelve a dar derivada cero y vuelve a haber un cambio en la monotonía de la función. Acá viene siendo, antes del punto crítico o el punto singular, viene siendo la función creciente, se vuelve la derivada cero y empieza a ser decreciente. Entonces, estos puntos me lo está dando la primera derivada, por tanto, lo primero que hay que hacer es hallar esa derivada, que es muy sencillo. Vea que para este caso la derivada de una función polinómica, esto da 12x cuadrado menos 7, para este caso 2x menos 1, y para este caso pues hay que hacer la regla de la derivada de un cociente, derivada del primero por el segundo, menos derivada del segundo por el primero, todo sobre la segunda al cuadrado, o sea, tampoco es tan difícil. Entonces, primera derivada. Después de que usted ya tiene la primera derivada, la iguala a cero, es decir, halla los puntos singulares que a su vez son críticos y encuentra los valores de la x. Una vez usted ya tiene los valores de la x, todavía no tiene el punto. Para saber el punto exacto, pues entonces basta con que usted reemplace este valor en la función original y ya le da la coordenada completa. Porque cuando uno habla de un punto, se refiere a las coordenadas x, y.
Entonces, con esta herramienta, usted halla el punto X y luego lo reemplaza en la función original, no en la derivada ni en la primera ni en la segunda derivada, sino en la función original, y obtiene las coordenadas del punto. Entonces, X lo obtengo haciendo la primera derivada, luego la igualo a 0, despejo X, ya encontré la X. Luego reemplazo esa X en la función original y ya encuentro Y. Ese es el procedimiento y ahí ya tengo el punto crítico, coordenadas del punto crítico. Que una función puede tener varios puntos críticos, puede tener un solo punto crítico. ¿Listos? Entonces, manos a la obra con este primer ejercicio. Ah, antes de ir allá. ¿Hasta el momento esa partecita está entendida? Señor. ¿Listo? Ahora vamos a vincularlo. Eso es todo lo que acabé de hablar acá, es el punto séptimo, donde me habla de puntos críticos, intervalos de crecimiento y decrecimiento. Ahora vamos a relacionar esto con este segundo punto. Resulta que cuando hablamos de intervalos de concavidad nos estamos refiriendo a un tema que se llama la curvatura de una función. Entonces hablamos ahí de funciones cóncavas, de por acá, cóncavas o convexas. Entonces, hablamos de funciones cóncavas, aquellas que presentan esta forma. También se le denomina a veces cóncava hacia abajo, y hablamos de convexas cuando presentan esta forma. Hablamos de cóncava hacia arriba o convexas, cóncava hacia arriba o convexa, y esta cóncavas hacia secas o cóncava hacia abajo. ¿Qué pasa con esto? Que esta función, estas que presentan concavidad, independientemente de que sea hacia arriba o hacia abajo, noten la importancia de este punto, porque relacionen este punto con lo que vimos acá. ¿Qué representa este punto? Profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué representa este punto? El punto crítico. Un punto crítico. ¿Por qué? Porque está dándose un cambio en la monotonía de la función. En este caso, está pasando de creciente a decreciente. En este caso, este punto está visualizando un cambio en la monotonía de decreciente a creciente. Entonces, ese punto es importante. Ahora, sin embargo, esta función, ahí en ese punto no está cambiando la concavidad. La función es cóncava toda esta parte y es cóncava toda esa parte, pero me ayuda a determinar algo. En este punto, que son los puntos singulares o los puntos críticos de la función, ocurre algo que se llaman los máximos o los mínimos de una función. En los puntos críticos ocurren, es posible encontrar ahí o un máximo para la función o un mínimo para la función. O un mínimo para la función. En este caso, vea, la función viene creciendo, llega hasta ese punto, de ahí no crece más y empieza a decrecer. Quiere decir que este es un valor máximo. Este es el máximo de esta función en este punto. Ahora, una función puede tener varios máximos y es posible que tenga uno más que todos, pero entonces puede tener algo así como, por ejemplo, esto. Entonces llamamos máximos locales y un máximo absoluto. El más de todos puede ser el absoluto, pero esto donde hay un cambio en la monotonía de la función, pues también son máximos. Lo mismo que mínimos. Mínimo local, por acá estaría, si no hay uno más bajito que este sería el mínimo absoluto. Máximo absoluto, mínimo absoluto. Lo cierto es que donde hay esos cambios en la monotonía, siempre va a haber presencia o de un máximo o de un mínimo. Entonces, ahí es donde se dan esas concavidades, dependiendo de si la función es cóncava o convexa, vamos a estar en presencia de un máximo o de un mínimo. Si es cóncava, vamos a estar en presencia de un máximo. Y si es convexa, vamos a estar en presencia de un mínimo. Entonces, ahí tiene que ver esos intervalos de concavidad. Sin embargo, miren acá, si miramos esta gráfica de acá, notamos que el cambio en la tendencia de la concavidad o de la curvatura no se da en el punto crítico. Por ejemplo, yo puedo decir que esta función es cóncava hacia abajo más o menos
y quiero hacer énfasis en ese más o menos, como desde acá, cambiemos por acá el color de la... Más o menos como desde por acá empieza a cambiar de ser cóncava hacia arriba o convexa, ahí más o menos empieza a cambiar para volverse cóncava hacia abajo, más o menos como hasta por acá. En toda esta parte es netamente cóncava hacia abajo, y acá a partir de este punto, aunque si no hubiera más función, usted diría, pues es cóncava hasta acá, pero empieza a ver acá esta convexidad, y esta convexidad no arranca acá. Mire que para que sea convexa, pues debe haber arrancado de acá. Entonces estos puntos que están acá, que no son los críticos, estos puntos que están acá intermedios, pues son los que nos interesa conocer. Es importante saber dónde se da ese cambio de concavidad. A esos puntos se les llaman los puntos de inflexión. Puntos, como malo de pulso. Puntos de inflexión. Entonces, ¿qué ocurre en los puntos de inflexión? En los puntos de inflexión ocurre el cambio en la curvatura de la función. Puntos de inflexión. Ahora, ¿y cómo se hallan esos puntos de inflexión? Sencillo. Hallamos la segunda derivada y la igualamos a 0. Y despejamos x. Ahí es donde encontramos ese punto de inflexión. En la segunda derivada igualada a 0. Ahí encontramos el punto de inflexión. Entonces, obviamente encontramos la x para ese punto de inflexión. Si luego con esa x nos devolvemos a la función inicial, encontramos el y para poder dar el punto con exactitud, la coordenada xy para ese punto. ¿Sí quedó más o menos entendida la generalidad de la forma como se vincula la derivada con este tema? Pero una pregunta, o sea, deriva 2 veces igual a 0 y lo que de x es el punto de inflexión. Esa es la coordenada x del punto de inflexión. Entonces luego usted con esa coordenada x va y busca cuál es la coordenada y, eso lo busca obviamente yéndose a la función original, no a la derivada sino a la función original, reemplaza x por lo que le dio y le da un valor de y. Ahí sí ya tiene usted ahí ya usted tendría la coordenada x, y. Lo mismo que pasa con el punto crítico. Punto crítico, derivo, igual a 0 y obtengo la coordenada, la parte x de la coordenada de ese punto. Al reemplazar esa x en la función original, obtengo el y para poder dar la coordenada completa del punto de inflexión. Sí, señor, ya lo entendí. O sea, ¿Sí? reemplazan la función original y hace la operación para saber cuánto le da y. Exactamente, porque es que como hablamos de puntos, recuerde que cuando uno habla de puntos, se refiere a pares ordenados, a x, y. Entonces usted con la derivación llega hasta la x, ya sea para el punto crítico o para el punto de inflexión, usted llega hasta la x. Y para allá y, pues entonces lo tiene que encontrar desde la función original, reemplazando la x por el valor que tenga usted acá con la derivada. Eso es básicamente lo que hay que hacer. Entonces, bueno, acá, cuando usted haya el punto crítico, ¿qué es importante? Pues cuando le hablan a uno de intervalos de crecimiento, pues se forman los intervalos. Ustedes saben que el punto crítico es donde cambia la monotonía de la función, donde cambia. O sea, este va a ser el extremo de dos intervalos. De este intervalo por acá, que si no hay información, pues será porque viene desde menos infinito hasta acá, y de nuevo, si por acá no hay información, esto era hasta infinito positivo. Entonces, en ese punto crítico automáticamente se forman dos intervalos y usted tiene entonces claramente que este intervalo de acá será un intervalo de crecimiento y este intervalo de acá será un intervalo de decrecimiento. Eso con los puntos críticos. Con los puntos de inflexión, entonces igual se forman intervalos. Desde acá hasta acá esto será un intervalo de concavidad. Desde acá hasta acá, esto será un intervalo de convexidad y así sucesivamente. Entonces se encuentran los puntos críticos y con ellos se establecen intervalos para analizar la monotonía de la función. O se encuentran los puntos de inflexión y con ellos se estudian los intervalos de concavidad
o mejor dicho, de la curvatura, el estudio de la curvatura de la función, que se refiere a hablar si es cóncava o convexa, cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, o más bien cóncava o convexa, que significa lo mismo. ¿Listos? ¿Alguna pregunta? Profe, y para los intervalos de concavidad, ¿cómo los halla uno? Sí, ahora sí vamos a, por ahora me interesaba que les quedara así clara esa, digamos, la generalidad, y vamos a hacer todo esto con esta segunda función. Con la primera función del segundo punto vamos a hallar todo, tanto los puntos críticos, los intervalos de crecimiento, y vamos de una vez a hallar los puntos de inflexión y los intervalos de concavidad, todo con este punto, con este ejercicio. ¿Listos? Entonces, manos a la obra. Tenemos la función, voy a trabajarlo todo con esta. Entonces, pues lo primero que vamos a hacer es hallar sus derivadas. Primera derivada, f' de x, que va a ser igual a 3x al cuadrado menos 6x más 9. Y de una vez hallemos ahí la segunda derivada, que para este caso va a ser 6x menos 6. Listo. Entonces vámonos allá a los puntos críticos. Entonces, puntos críticos. Tenemos que resolver esta expresión. Primera derivada igual a 0. Entiéndase, primera derivada, 3x al cuadrado menos 6x más 9 igual a 0. Esa es una ecuación cuadrática que tenemos que despejar la x. Acá pues hay varias formas de hallarlo. Por ejemplo, en este caso, noten que todos estos términos son múltiplos de 3, entonces podemos dividir toda la expresión entre 3. En ese caso me quedaría acá x al cuadrado, acá me quedaría 2x, acá me quedaría 3, y acá me quedaría 0. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hice? Todo este término lo dividí entre 3, y este término también lo divido entre 3. Recuerde que lo que le haga a un lado de la ecuación, tengo que hacerlo al otro lado. Entonces, acá me queda 0 entre 3, pues sigue siendo 0. Pero ya me queda una expresión mucho más fácil de factorizar. Entonces, en este caso, ¿qué decimos? Aplicamos el caso sexto de factorización. X, dos números que multiplicados den 3 y que sumados o restados den menos 2. Acá el signo, este tiene que ser negativo porque es este mismo signo, y el signo de acá es el producto de estos dos, menos por más da menos. Y ahora, dos números que multiplicados den 3 y que cuya resta de el 2, pues esto sería menos. Ambos son negativos. 1 y 2, ¿no, profe? No, multiplicados dan 3. Ah, ok. Y sumados tienen que dar menos 2. Esto sí está como que no está ahí facilito por factorización, parece. A ver. 3 y... ¿Qué, profe? Espere. ¿Y 1 no sería? No, porque entonces al hacer No. acá la resta daría menos 4. Sí, menos 4, sí. Entonces por este lado por factorización no fue. A ver si hicimos la factorización bien. 3x al cuadrado. Ah, es que la embarramos. Y no me dijeron nada, me dejaron embarrarla y no me dijeron nada. Por acá es 12x. ¿Sí notaron acá? Vea. Sí, señor. Acá estamos, esto es 3x al cuadrado, esto era 2x por 6, o sea, 12x, y esto sí es 9. Entonces vamos a corregir de una vez, a ver si tenemos mejor suerte. Obviamente, si nos queda mal la primera derivada, nos queda mal la segunda. Menos mal que es una función polinómica, entonces no, los efectos no son graves. Entonces corrijamos por acá, entonces vimos que esto es 12x, por tanto la segunda derivada acá será 6x menos 12.
Ahora sí, los puntos críticos pues serán 3x al cuadrado menos 12x más 9. De nuevo son múltiplos de 3, entonces acá esto da 4, 4x. Y ahí sí es 3 y 1. ¿Sí? Acá esto sería 12 dividido entre 3, o sea, da 4. 4x. Y acá 3 positivo. Ahora sí, 3 y 1. Menos por menos, más 3 por 1, 3. Y menos 3 menos 1 da menos 4. Perfecto. Significa esto que primer punto crítico es x menos 3 igual a 0. Eso significa que ese primer punto crítico tiene por coordenada, por ordenada más bien, la x igual a 3. Es x igual a 3. Y en el segundo caso, pues tenemos x menos 1. Ah, ¿qué pasó ahí? ¿Dónde estaba? Por acá, x menos 1. Muy en la esquina y por eso voy a hacerlo por acá. Por acá, x menos 1 igual a 0. Entonces, x igual a 1. Entonces, esta es la coordenada x del punto crítico. Si quiero tener el punto crítico como tal, entonces, ¿qué hago? Reemplazo en la función original. Entonces digo que y es igual a 4x al cubo menos 7 por x. Ah, perdón, estoy cambiando de función. Pero una pregunta. ¿Sí, señor? Pero usted me dijo que se igualaba a cero era, pero la segunda derivada. No, es que voy a hacer simultáneamente, voy a hacer las 4 cosas con esta función. Si me Ah, pidieran ok. solamente los puntos de inflexión, sí, automáticamente me voy para la segunda derivada, la igual a 0, y obtengo los puntos de inflexión y los intervalos de concavidad. O sea, si solo estuviera haciendo el punto 8, sí. Pero lo que estoy aprovechando es esta función para hacer tanto el punto 7, es decir, puntos críticos, intervalos de crecimiento, y de una vez voy a puntos de inflexión y de... Entonces tienes razón eso. Si solo estuviera en el punto 8, no tendría que hacer esto que estoy haciendo. No tendría que hallar puntos críticos. Bueno, entonces voy a reemplazar esto acá en la función original. O sea, esto me queda 3 al cubo menos 6 por el 3 al cuadrado más 9 por 3. O sea que esto me da 27 menos, esto da 3 al cuadrado 9 y 6 por 9 54, menos 54, más 9 por 3 27, finalmente acá me queda 27 más 27, 54 menos 54, 0. Significa que entonces para este punto crítico y vale 0. Entonces, primer punto crítico, ya vemos acá, punto crítico 1, tiene por coordenadas la x que vale 3 y la y que vale 0. En el punto 3,0, ese es un punto crítico. ¿Qué significa? Que ahí va a haber cambio en la monotonía de la función. No sabemos todavía nada, ni siquiera sé que aquí va a quedar o un máximo o un mínimo, pero no sé si va a ser máximo o mínimo. Solamente sé que es un punto extremo. Listo. Lo mismo hacemos con este segundo punto. Voy a hallar y, entonces en este caso y va a ser igual a 1 al cubo menos 6 por 1 al cuadrado más 9 por 1, en este caso me da 1 al cubo, pues esto es 1, menos 1 al cuadrado es 1 por 6, 6, menos 6, más 9. Entonces acá es menos 5 más 9, esto da 4, ¿no? O sea que ese segundo punto crítico va a tener por coordenadas para la x el número 1 y para la y el número 4. Esas son las coordenadas del punto crítico. Ahora, ¿hasta ahí está entendido? Sí, señor. ¿Sí? Listo. Entonces ya tenemos los puntos críticos. Puntos críticos, 3,0, primer punto crítico, segundo punto crítico, el 1,4. Entonces acá vamos a determinar acá. Vamos a hacer por acá la tablita de resumen. Entonces, puntos críticos.
Entonces, P1, que es igual a 3,0, P2, que es igual a 1,4. Ahora, nos piden, de una vez voy a saltar a la segunda parte del ejercicio. Ahorita hago este análisis de crecimiento y crecimiento. Saltemos de una vez al la segunda parte del ejercicio donde habla de los puntos de inflexión, y entonces nos quedaría para hallar de puntos de inflexión igualar esta función a 0. Entonces cambiamos por acá el color y vamos a igualar esta función a 0 a ver qué pasa. Entonces de acá. ¿Sí, señor? Después, profe, es que en un resultado de esos, ahí tocaba aplicar raíz cuadrada. Entonces, digamos, ya para X darían dos resultados. Sí, Y señor. entonces para buscarlo en Y. Lo reemplaza ambos resultados. O sea, estaría usted en presencia de dos puntos críticos. Sí, digamos que le hubiese dado X, ¿En Y? digamos digamos que le dio X igual a la raíz cuadrada de 9, entonces más o menos 3. Entonces usted se va a reemplazar en la función original f de 3, a ver qué le da. Ya vemos un y1 y a f de menos 3. Ok. Y en ese momento tendría las coordenadas 3, y1, un punto crítico, menos 3, y2, otro punto crítico. Listo, profe. ¿Listo? Entonces ahora vámonos con los puntos de inflexión, que sería igualar esa segunda derivada, que ya la tenemos, ya la hallamos, la igualamos a 0 y hallamos, despejamos x y luego con esa x reemplazamos en y. Entonces eso sería desde acá. Desde acá. Desde acá. Le vamos a hacer segunda derivada de x igual a 0, lo cual significa 6x menos 12 igual a 0, lo cual se traduce en que x igual a 12 sextos, o sea, igual a 2. Es x igual a 2, es el único punto de inflexión que va a tener acá esta función. Entonces, ojo, esta es la coordenada x de ese punto de inflexión. Vamos a hallar la coordenada y. Entonces, nos vamos con este punto a la función original, no a la segunda derivada ni a la primera derivada, sino a la función original, porque vamos a hallar el punto de inflexión. Entonces, reemplazamos en la función original, que es 2 al cubo menos 6 por el 2 al cuadrado más 9 por 2. Y acá pues esto me da 8 menos, esto es 4, y 6 por 4, 24, 8 menos 24, eso va dando menos 16, más 9, más 18 digo, termina dándome 2, si no estoy mal, a ver, ¿sí? 8 menos 24 da menos 16, y menos 16 más 18 da 2. ¿Eso qué significa? Que el punto de inflexión va a tener por coordenadas 2 para la x, este que hallé, y 2 para la y. Entonces, por acá, en el resumen que estamos haciendo, vamos a hacer eso. Punto de inflexión tiene por coordenadas, en este caso fue uno solo, 2,2. Entonces, ya salieron los puntos críticos, ya salieron los puntos de inflexión para esta función. El punto de inflexión para esta función. Ahora, ¿qué nos queda? Intervalos de crecimiento y luego los intervalos de concavidad. ¿Hasta el momento vamos? Sí, señor. Bueno, vamos a hacer por acá un poquitico el análisis de... Espero que el espacio me dé sin tener que borrar para que... Entonces, vámonos con los intervalos de crecimiento. Entonces, tengo los puntos críticos, y voy a hacer el análisis en la X, o sea que me interesa únicamente la coordenada X de estos puntos críticos. Tengo el 1, el 3, entonces me voy para una recta numérica.
menos infinito hasta más infinito. Y ahí, bueno, voy a ubicar el 0 por ahí por algún lado solo como por orientación. Y voy a ubicar los puntos 1 y 3. El 0 voy a dejarlo como por acá, más bien. Voy a decir que por acá está el punto 1 y por acá está el punto 3. ¿Qué estoy graficando? La coordenada X de cada uno de los puntos críticos. Y entonces, acá convendría hacer como hacíamos en la ley del cementerio, trazar unas rectas punteadas como para tener una orientación de esos intervalos. Entonces, si se dan cuenta, al hacer eso, se me forman 3 intervalos. Tengo 2 puntos críticos, se me forman 3 intervalos. Un intervalo que va desde menos infinito hasta 2, uno que va desde 2 hasta 3 y uno que va desde 3 hasta infinito. Son 3 intervalos. Volvemos a lo que fue la orientación inicial antes de empezar a hacer los ejercicios. Y es que el signo de la derivada me indica si la función es creciente o decreciente. Si la derivada es positiva, la función es creciente. Si la derivada es negativa, la función es decreciente. Entonces voy a escoger cualquier valor en este intervalo, desde menos infinito hasta 1. Para mí está el 0. Bueno, hay infinitos números. Desde que esté el 0, papayita. Entonces voy a evaluar la función, no la función, la derivada. La derivada de esta función en el punto 0. Puede escoger cualquiera de los puntos, el que usted quiera. Obviamente uno escoge los numeritos más sencillos de evaluar. Entonces voy a evaluar cuánto da la derivada acá. Si la derivada acá me da positiva, significa que en todo este intervalo la derivada es también positiva. Entonces significa que la función en todo este intervalo, desde menos infinito hasta 1, va a ser creciente. Si la derivada me da negativa, pues acá en este punto significa que en todo ese intervalo es negativa, por tanto significa que esta función en este intervalo es decreciente. Entonces tenemos ese 0 y vamos a evaluar la derivada. Entonces primera derivada nos dio 3x al cuadrado menos 12x más 9 y lo voy a evaluar en este punto 0. Entonces termina siendo sencillo porque al ser 0, pues este término se hace 0, este se hace 0 y esto me da 9. ¿Sí se dieron cuenta? Al tomar la primera derivada y reemplazar la x por este punto que yo quise tomar, que es el 0, pues esto me da 0 al cuadrado, 0 por 3 sigue siendo 0, menos 12 por 0, sigue siendo 0, 0 menos 0 sigue siendo 0, más 9, dio más 9. Quiere decir que la primera derivada acá en este punto fue más 9. No me interesa el número para nada, no me dice nada. Bueno, me dice que está creciendo bastante rápido. Una pendiente de 9 es una pendiente altísima. Pero en realidad a mí lo que no me interesa acá, si crece rápido o despacio, me interesa es que crece. Si esta me dio positiva, pues significa que si ustedes han tomado cualquier otro número acá, muy lejos o muy cercano al 1, el que fuera también le iba a generar derivada positiva. Significa que en este intervalo desde menos infinito hasta 1, la función es creciente. Desde menos infinito hasta 1, función creciente. Estoy con los intervalos de crecimiento. Ahora miremos qué pasa entre 1 y 3. Entre 1 y 3 tenemos un punto intermedio. Por ejemplo, el 2, por acá. Y reemplazamos ese 2 en la primera derivada, es decir, de nuevo en esta función. Al reemplazar por 2, esto me da 4, 2 al cuadrado 4, y 4 por 3, 12, 12 por acá, $12 por acá, estoy trabajando con el 2, ¿no? Menos 12 por 2, 24, ahí va dando menos 12, y más 9, 20, eso da menos 3, ¿verdad? Menos 3. Significa que en este intervalo, entre 1 y 3, la pendiente de la derivada es negativa, la pendiente de la derivada no, la derivada es negativa, o sea, la pendiente de la recta tangente negativa, lo cual significa que en este intervalo entre 1 y 3 la función es decreciente. Decreciente. Y por último, voy a tomar cualquier valor acá entre 3 hasta infinito. Tomemos el 4 y hacemos el reemplazo en la primera derivada. Entonces vamos a ver qué nos da.
Entonces, 4 al cuadrado es 16 y 16 por 3 da 48, ¿no? 48. Menos 12 por 4, o sea, también 48. Hasta el momento, 48, 0, más 9, pues 9 positivo. Significa que en este intervalo la derivada también es positiva, lo cual se traduce que en este intervalo también es creciente. Entonces, ahora, respecto a los intervalos de crecimiento y decrecimiento, podemos concluir acá o resumir que la función es desde menos infinito, esto sí me quedó, por estar ahorrando espacio, desde menos infinito hasta 1 abierto, la función es creciente. Creciente. Desde 1 hasta 3, la función es decreciente. Desde 3 hasta infinito, la función es creciente de nuevo. Y ya con eso salimos completamente de este punto. Ya tenemos puntos críticos y ya tenemos intervalos de crecimiento y decrecimiento. Ojo, no es que en todas las funciones tiene que haber crecimiento y decrecimiento. Puede ser que usted esté frente a una función que solo sea creciente o que solo sea decreciente, ¿sí? Entonces, por eso es que se hace el estudio de intervalos, de crecimiento por intervalos. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, vamos a ver si este pequeño espacio que queda ahí me alcanza para el último punto, que son los intervalos de concavidad para cada una de las funciones. Pues resulta que tenemos entonces acá que, miren lo que pasa acá. Me va a tocar hacer espacio para poder no estar acá con dibujito. Si están tomando pantallazo, igual esto queda la grabación, pero si quieren tomen pantallazo hasta acá, que voy a borrar un poquito. Bueno, por lo menos esa línea que tracé fue la que más me limitó ahí el espacio. Resulta que ya dijimos que en los puntos críticos hay presencia de máximos y mínimos, o sea, de valores extremos. No sabemos si es máximo o mínimo, pero ahora sí no sabíamos, ahora sí lo vamos a saber. Este punto puede estar en cualquier lado. Yo voy a imaginarme lo que está acá, pero en realidad puede estar abajo, arriba. Lo cierto es que queda, bueno, ya sabemos exactamente dónde queda. Si este es el 1, queda en el 1.4, punto crítico, en el 1.4. Entonces sí sabemos si estamos en el plano cartesiano, en el punto 1.4, queda acá este punto. Luego sabemos que queda por encima que queda en la franja de los positivos. 1.4. Entonces, ¿qué pasa acá? Pues mire, si la función es creciente, la función lleva esta forma. Y luego en el intervalo entre 1 y 3, la función es decreciente, así que lleva esta forma. Automáticamente este punto, que era un punto crítico, ahora lo puedo denominar, además de punto crítico, lo puedo denominar como un máximo o como un mínimo. ¿Qué se les ocurre? ¿Me repite la pregunta, profesor? Analizando acá esta función hasta acá, ya habíamos encontrado que en este intervalo era positivo la derivada, es decir, que la función acá era creciente. Y luego determinamos que en este intervalo la función era decreciente. Entonces, este punto, que hasta este momento solo lo llamábamos punto crítico, ahora lo podemos clasificar además como un máximo o como un mínimo. ¿Cómo lo ven ustedes acá? ¿Esto sería un máximo o un mínimo para esta función? Miren la forma que tiene. Como máximo, ¿no? Como un máximo, que no sabemos si es el más o si es solo un máximo local. Bueno, en realidad con Sería esto, cóncavo, ¿cierto, profe? y es cóncavo hacia abajo, pero todavía no sabemos desde dónde hasta dónde. Entonces, por ahora sabemos que este punto
es un máximo. Voy a ponerle acá una M mayúscula y de una vez clasifiquémoslo acá. Es un punto crítico y además ahora podemos decir que es un máximo. Eso no nos lo estaba preguntando acá el ejercicio, pero es algo bastante importante de saber. Entonces, este punto 1.4 es un máximo. Acá toda esta función es decreciente hasta acá, hasta este nuevo punto crítico, que ya lo conocemos, que es el que tiene por coordenadas 3,0. Y luego de ahí la función se vuelve creciente, o sea, vuelve a tomar esta tendencia. De inmediato, eso nos permite clasificar este punto como máximo o como mínimo. Mínimo. Como un mínimo. Ya viene disminuyendo, ahora empieza a aumentar y ahí fue donde hubo ese cambio de monotonía. Entonces, ahora este punto que tiene por coordenadas 3,0, que inicialmente era simplemente un punto crítico, ahora, además de que es punto crítico y también punto singular, además lo podemos clasificar como un mínimo. Pero todavía, en teoría, al ver esta gráfica, todavía no sabemos dónde es que se da ese cambio de concavidad, porque el compañero ahorita dijo, sí, acá es cóncava, ¿cierto? Pero es cóncava hasta acá, hasta acá. ¿Hasta dónde es que es cóncava? ¿Dónde ocurre ese cambio en la curvatura de la función? Pues esa información ya me la dio este punto de inflexión. Si usted se va a la coordenada 2.2 acá, justo hasta ahí, a pesar de que la función siga siendo decreciente acá, justo hasta ahí es donde ocurre ese cambio en la curvatura de la función. Es decir, viene la función más o menos así. Esta es más o menos esta función, pero justo por acá en la coordenada 2.2, la función, al hacerle un zoom a eso, ocurre algo como esto. Va bajando y empieza a bajar, sigue bajando, pero vea, digamos, exagerando, viene bajando así y ahora continúa bajando, pero así. O sea, en ese punto de coordenada 2.2 se da una ruptura, un cambio en la curvatura de la función. No le cambia la tendencia, sigue siendo decreciente, pero es que es diferente que venga creciendo, decreciendo así, a que venga decreciendo así. Entonces, justo en ese punto ocurre esa ruptura, ese cambio en la curvatura. Esa es la información que me la dio el punto de inflexión y ya conozco sus coordenadas. Como hay un único punto de inflexión, pues me quedo únicamente con la coordenada X y en ese caso se forman apenas dos intervalos, desde menos infinito hasta 2 y de 2 hasta infinito, y voy a estudiar cómo es la función en esos intervalos. Si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, etcétera, etcétera. Entonces, es un estudio parecido a este, solamente que ahora voy a decir, por acá, recta numérica, menos infinito, más infinito, el punto de inflexión que fue el 2, y entonces vamos a mirar, como ya tenemos la gráfica, pues es muy sencillo ver, desde menos infinito hasta 2, esta función, ¿cómo la ven? ¿Como cóncava o como convexa? Desde menos infinito hasta 2, vea. Cóncava. Cóncava, ¿cierto? Sí, señor. Y ahora, desde 2, que es desde acá, hasta infinito, pues empieza a darse esta forma. Convexa, o cóncava hacia arriba o convexa. Entonces acá, convexa. Y ya está, eso es todo. Con eso hemos concluido este ejercicio. Entonces hicimos todo lo que le podíamos hallar a este punto. Incluso hicimos más de lo que nos pedían. La ubicación, la clasificación de máximo mínimo, hallamos los puntos de inflexión completos. Ojo, les resalto eso. Uno está tentado a indicar que el punto crítico es solamente la coordenada X y no. Lo que pasa es que lo que implica trabajo es allá la coordenada X. Entonces uno dice, los puntos críticos son el punto 3 y el punto 1. No, esas son las coordenadas X de los puntos críticos, pero el punto crítico es una coordenada. Este sí es un punto crítico. Este sí es un punto crítico. Lo mismo con el punto de inflexión. Por lo general uno llega hasta acá y dice, el punto crítico es 2.
No, el punto crítico es, el punto de inflexión es 2,2. Lo que pasa es que eso es el importante de hallar. Usted lo que sí puede decir acá es, en x igual a 3 se encuentra un punto crítico. Pero es que cuando usted dice en x igual a 3, ahí hay infinitos valores, hay infinitas coordenadas, tanto hacia arriba como hacia abajo. Entonces, tiene la coordenada 3, pero hay que encontrar el valor de y para poder dar la coordenada completa. ¿Sí? Entonces, eso es importante tener presente. ¿Sí les quedó claro la explicación? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, señor, adelante. O sea, usted hizo ahí digamos, la demostración en X, pero ¿y no se hace con los valores sin Y? No le entendí bien la pregunta, pero la demostración en X, no entiendo. ¿De qué parte? O sea, con los puntos críticos, usted hizo la Sí, demostración en X, o sea, en 3 y en 1. ¿No se hace la sí. demostración en Y? O sea, en No, 0 y no, en 4. no, no, bueno, no es que eso no es una demostración. El procedimiento arranca usted hallando primero la coordenada. Usted identifica la variable, pues acá decimos que x porque casi todas las funciones están acá en función de x, pero no es, digamos que esta función estuviera en función de t. Entonces, usted siempre deriva la función de acuerdo a la variable que esté acá, en este caso x. Con eso Ah, halla la x del punto crítico, pero tiene que luego encontrar cuál es la otra coordenada de ese punto crítico. En este caso, recuerden que f de x es lo mismo que y. Entonces, usted necesita conocer el punto crítico es coordenadas x, y. El punto que tenga coordenadas x, y. Con el procedimiento de la primera derivada, usted halla la x o las X, porque pueden haber varios puntos críticos. Miren que en este caso hubo 2 puntos críticos. Hay funciones que tienen muchos puntos críticos. Entonces, con el procedimiento de la primera derivada, usted halla las X del punto crítico y luego reemplaza esa X en la función original para encontrar el Y del punto crítico y ahí sí ya tiene la coordenada del punto crítico, que fue lo que hicimos acá. Nosotros hallamos solamente el 3 y el 1, pero no había alternativa. O sea, este es el procedimiento para hallar esos puntos críticos. Derivar primero de acuerdo a la variable que esté trabajando y con eso encontrar la primera coordenada del punto crítico. Y luego reemplazan la función original para encontrar la segunda. ¿Sí le quedó clara la? sí, señor, sí, ya lo entendí, profe. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta con este punto antes de cambiar de ejercicio? ¿No? Mayor. Bueno, entonces voy a cambiar a la segunda consulta que hicieron hoy, que fue el compañero del ejercicio el del tanque, ¿cierto? Bueno, voy a salirme de acá de la presentación, voy a copiar y pegar el pantallazo del ejercicio y lo trabajamos.
Listo, acá está de nuevo la otra consulta. ¿Sí está el compañero que hizo la consulta de este ejercicio por ahí? Sí, profe, yo. Listo, ok. Bueno, entonces, este ejercicio, el tema es que, pues, este tanque tiene inicialmente este fluido y entonces se está vaciando. Por acá hay un orificio y está eh, fluyendo, se está vaciando, pero ¿qué pasa? Como es un tanque cilíndrico, perdón, cilíndrico no, circular, entonces en la medida en la que el volumen vaya disminuyendo, va disminuyendo también el radio. Este radio se va haciendo cada vez menor, tan así que cuando llegue por acá se va a hacer cero, ¿sí? Cada vez el radio se va a hacer cero. Si esto fuera una esfera completa, este sería el punto máximo del radio y luego también al subir el radio empezaría a disminuir hasta que llegaría a un punto cero. Pero bueno, esta es una semiesfera, media esfera, y entonces tiene acá en la mitad tiene el radio máximo, pero ese radio varía en la medida en la que va bajando el nivel del agua. ¿Listo? Pero también va variando la altura del nivel. Si medimos esta altura, acá se ve como difícil, pero si lo miramos acá justo en todo este centro, entonces vemos que en la medida en la que la altura de, de este nivel cambia, cambia también el radio. O sea, el radio y la altura están relacionados mutuamente. Entre mayor sea la altura, mayor es el radio, aunque llega a un máximo. Y el máximo es en todo el centro de la esfera. Después de que supere ese máximo, si la altura sigue aumentando, el radio vuelve a empezar a disminuir, a disminuir, a disminuir. Entonces, en este caso, tenemos que encontrar esa relación que hay entre el radio y la altura. Eso es clave. Para poder ayudarnos con esto, pues nos conviene entonces montar esto sobre un plano cartesiano. Vamos a decir que acá queda el plano. Por acá tenemos el origen. Por acá tenemos las X. Y por acá tenemos la Y. Ahora sí, esta fórmula, digamos, hay un trabajo para llegar a ella, pero para este caso ya no la dieron y es una fórmula que uno puede consultar. La fórmula para hallar el volumen de de un cascarón, esto tiene un nombre especial que me escapó ahorita, lo tenía en la punta de la lengua, de un segmento, no es un segmento circular, eso sería el área, de no, cascarón, dejémoslo en cascarón, pero igual es una fórmula a consultar y a demostrar también, pero en este caso ya la tenemos ahí, ya está. Está en función de R y H. Si lo traslado a este plano cartesiano, R estaría siendo las veces de X y H estaría siendo las veces de Y. ¿Sí? H lo medimos acá como la altura, entonces estaría siendo la coordenada y el radio estaría siendo acá las veces de la X. O sea que esta fórmula yo la puedo traducir a términos de X y Y de esta manera. Volumen igual a pi tercios de H, pero H dijimos que iba a ser Y, de Y al cuadrado, por 3R, pero R dijimos que iba a ser la X, menos H, pero pues ya dijimos que H iba a ser la Y. Entonces, esta fórmula que es en realidad la misma que está acá, pero es que acá no lo dieron como un dato. Me está diciendo, el volumen de un cascarón es igual a pi tercios de la altura al cuadrado por el producto de 3 veces el radio menos la altura. Pues, listo, es una fórmula general, pero acá digamos que lo personalizamos a este ejercicio en particular. Ahora, tengo una función la función del volumen que está dependiendo de X y de Y. Y así como está, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Entonces tenemos que encontrar otra función que me relacione a X con la Y. Esa otra función, pues es esa que necesitamos saber
que nos permita ver acá cómo varía el radio con respecto a la altura. ¿Sí? Y eso está acá, mírenlo acá, en estos puntos. Cuando la altura es pequeñita, cuando la altura es 0, el radio es 0. Empieza a crecer un poquitico la altura y el radio empieza a crecer un poquitico. Empieza a crecer un poquitico la altura y el radio va aumentando y así sucesivamente y se va por este punto. Y se va por acá. Todo esto que estoy acá pintando en rojo es la función que está relacionando al radio, cómo crece el radio con respecto a la altura. ¿Sí? Cualquier punto de acá va a tener coordenadas R, H, donde R, ¿quién es? La X. R, acá va creciendo el R, R, H, acá está la H. Entonces, esta forma, si usted la continúa acá, es la forma de una ¿qué? Ponga la imaginación acá, ¿de una qué? ¿Circunferencia? De una circunferencia, sí señor. Y la circunferencia, cuyo centro está por acá. Este es el centro. ¿Y qué coordenadas tiene este centro? En la X, 0, porque esa información no me la dieron, pero yo hice mi punto repuse mi punto de referencia acá, mi plano acá. Justo entonces eso significa que en el centro, que el centro va a estar ubicado en la coordenada 0 para la X, o sea, radio 0, ahí. Y para la Y, o sea, la altura, pues ese ejercicio, ese punto me lo dio acá el ejercicio. El agua está goteando del fondo de un depósito semiesférico de 8 decímetros de radio. Pues bueno, el radio justo, este radio acá, es exactamente este mismo acá. Es la definición de radio. Entonces, si lo grafico acá también, hasta acá, pues eso marca 8. Si lo grafico hasta acá, marca 8. O sea que lo completo. Este sí no vale 8 porque este es un pedacito. Pero lo traigo hasta acá, esto vale 8. Si este lo trajera únicamente hasta este pedacito, no valdría 8, pero si llega hasta el otro extremo, es el radio completo. Entonces significa que este radio me da la altura inicial. O sea, aquí están las coordenadas del centro de ese casco. Entonces, 8. Coordenadas 0,8. Resulta que hay una fórmula que me permite hallar la ecuación de la circunferencia y es la que me dice que la relación x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado, eso es igual a r al cuadrado. Esa es una fórmula para, digamos, la fórmula general de una circunferencia con centro en h, k. Donde ¿quién es h, k? Son estas coordenadas, las coordenadas del centro. Entonces acá estamos diciendo centro con coordenadas h, k. Y nosotros tenemos h, 0, y tenemos k, 8. Y estas son variables. Y tenemos r, porque r nos lo dieron, es 8. Así que puedo reemplazar esto acá. Entonces puedo decir x menos h, pero h vale 0, al cuadrado, más y menos k, pero k vale 8, al cuadrado es igual a r. R me lo dieron, es 8. Y al cuadrado, pues 64. Vamos a poner acá 8 al cuadrado. Esto, pues de una vez, vamos a arreglarlo por acá. X menos 0, pues sigue siendo x. Y al cuadrado, pues esto me da x al cuadrado menos, perdón, más y menos 8 al cuadrado es igual, ahora sí, a 64. Esta fórmula me permite relacionar x con y. Yo acá puedo despejar la x o puedo despejar la y, lo que prefiera. Una vez despeje de acá la x o la y, la puedo reemplazar acá y ahí sí empezar mi proceso de derivación. ¿Hasta ahí vamos?
Es importante que lo entiendan hasta acá porque lo que sigue de acá en adelante ya es poco análisis. Hasta acá llegamos a punta de mucho análisis y vea que ecuación poco. Hasta ahora esta. Y a partir de acá lo que sigue es pura ecuación y ya poco análisis, porque digamos que el análisis nos permitió llegar hasta acá. Acá que sigue, despejar la x, reemplazar la x acá y a la nueva expresión que me dé, derivarla con respecto al tiempo. Entonces vamos a primero dejar acá la x despejada. Entonces acá decimos que x al cuadrado es igual a 64 menos y menos 8 al cuadrado, o sea que esto es igual a 64 menos, resolvemos esto acá, esto me da y al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, o sea menos 16y más el segundo al cuadrado, o sea más 64. Al romper paréntesis, este 64 se cancela con este y me queda finalmente que x al cuadrado es igual a, hacerlo acá, 64 menos y al cuadrado más 16y menos 64. Este es el que se cancela con este y esto me queda igual a, ahí me gusta ver siempre el primer término positivo, entonces voy a hacer acá simplemente ley conmutativa, a 16y menos y al cuadrado. Así que si necesito la x solita, pues digo que x es igual a la raíz cuadrada de 16y menos y al cuadrado. Esta ecuación la necesitaba porque es que para poder derivar esta expresión, pues está dependiendo de x y de y necesito que me quede dependiendo de una sola variable, o de x o de y, de cualquiera de las dos, pero de una sola. Entonces, despejo una de las dos y reemplazo y ahora me va a quedar únicamente en función de una de esas. En este caso me va a quedar en función de la y. Entonces, al hacer ese despeje, voy a cambiar por acá el color de la tinta. Y entonces me quedaría, voy a empezarlo como desde por acá. El volumen es igual a pi tercios que multiplica a y al cuadrado que multiplica a 3 y voy a reemplazar la x. A 3 por la raíz de 16y menos y al cuadrado menos y. ¿Okay? Que es esta expresión, pero ahora reemplazando acá la x por la y. Noten que ahora tengo una función del volumen que inicialmente dependía de x y de y. Acá yo podría decir que esto era una función, acá originalmente me dieron una función del volumen que estaba dependiendo de la altura y del radio. Luego lo llevamos a nuestro lenguaje del plano cartesiano, xy, entonces me quedó esa misma función del volumen, pero ahora en función de x y de y. Bueno, siguiendo este orden de y y de x, no interesa, de las dos variables. Ahora en este momento, esta función v ya no depende sino de y. Miren, y. Solo está dependiendo de y, es decir, quedó dependiendo ahora únicamente de la altura. Porque acá internamente, esta parte de la altura está dependiendo del radio. Pero ahora esta función quedó dependiendo únicamente de la altura. Ahora sí puedo derivar. Lo que pasa es que si ustedes se dan cuenta, pues esta formulita a uno no le dan ganas de derivarla. Está bastante enredadita, pero no es algo que ustedes no pudieran derivar, ni más faltaba, con regla de la cadena, con derivación implícita, en fin, pero igual vamos a llevarlo un poquitico más desarrollado. Por ahora, ahí me parece que para derivarlo termina siendo más fácil si aplico acá, resuelvo esto acá por aparte para que me queden dos términos, seguro que uno de los dos términos va a ser más fácil derivar que el otro, y los derivo por aparte y ya.
Entonces, haciendo eso me quedaría, primero que todo este término. O sea, tendría que multiplicar esto por estos dos términos acá internos. Entonces me quedaría que el volumen, que está dependiendo únicamente del Y, es igual a pi, que multiplica y al cuadrado, que multiplica 3 y que multiplica esta raíz, a pi por y al cuadrado. Noten que este 3 acá se cancela con este, solo con este, acá, o sea, este 3 de acá no se va del todo. Cuando multiplico este término por este, se cancela este 3 de acá, pero luego este término va a multiplicar a esta y acá sí no se cancela el 3. Entonces, por ahora, este 3 se cancela y me queda pi y al cuadrado por la raíz. Pi y al cuadrado por la raíz de 16y menos y al cuadrado. Listo, eso es el producto de esto por esto. Y ahora, hagamos este producto. Entonces, menos pi tercios y al cuadrado por y, pues y al cubo. Pi tercios y al cubo. Pi tercios de y al cubo. Listo, esta función la tenemos que derivar. Aquí viene la clave. Voy a derivarla, este es el volumen, y acá me interesa saber cómo varía el volumen o el contenido del líquido, el volumen con respecto al tiempo. Yo aquí tengo la Y, aquí estoy viendo cómo varía el volumen respecto a la altura, y aquí inicialmente tenía cómo variaba el volumen respecto de la altura y el radio, pero ahora me están pidiendo decir cómo varía respecto al tiempo, porque me están hablando de la rapidez. Si me hablan de la rapidez, definitivamente me están hablando de tiempo. Entonces, viene o entra en juego para nosotros lo que vimos en la penúltima clase, que fue la derivación implícita. Voy a derivar de B con respecto al tiempo, pero la función B depende de Y. Entonces, tengo que aplicar derivación implícita. ¿Sí? Como si tuviera que derivar una función respecto a X, pero la función no tuviera X, solo tuviera Y o W. Entonces, eso es lo que tengo que hacer acá. Esta función y la tengo que derivar, es decir, voy a hallar B'. Es B de B con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué hago? Pues derivo este término, este es el producto de dos funciones, aquí aplico la ley de la derivada de un producto, y este es una simple función potencial que está multiplicada acá por una constante. Entonces, esta derivada es muy sencilla. Acá además aplico que la derivada de una diferencia de funciones es igual a la diferencia de sus derivadas. Y en fin, hago todo este proceso. Entonces, obviamente es largo. Por ejemplo, acá, salgamos de esta primera parte. Tengo que dar la derivada de este término de pi y al cuadrado va a ser igual, pi es una constante, entonces empieza eso, me da pi, dejo el pi ahí donde está, que lo multiplica por la derivada de 2 de y al cuadrado, que me da 2y, o sea, me aparece el término 2πy, esa es la derivada del primer término, que multiplica, y como acabé de derivar y, pero estoy derivando respecto al tiempo, tendría que escribir acá por dy en dt. Ahí estoy aplicando derivación implícita. De 2πy por dy en dt. Dos pi y por dy en dt. Pero apenas voy en la primera parte de ese producto. Esto además queda multiplicado por este término sin derivar. Por la raíz de 16y menos y al cuadrado sin derivar. Y ya llevo la primera parte de la derivada del producto, más la segunda parte de la derivada del producto me dice que derive este segundo término y lo multiplique por este sin derivar. Entonces, primero voy a dejar puesto este sin derivar, pi y al cuadrado. Pi y al cuadrado. Por la derivada de esto, entonces aquí tengo que volver a aplicar la regla de la cadena. Voy a decir por acá, eso sería la raíz de u.
donde u es, y recuerden que la derivada de la raíz de u, pues es 1 sobre 2 veces la raíz de u. ¿Sí? Entonces, ¿pero quién es u en este caso? Pues u es igual a 16y menos y al cuadrado. Por tanto, u' va a ser igual a 16 menos 2y. Ah, esto 1 sobre u, perdón, por u'. Entonces, ahora sí, vuelvo acá. Al reemplazar, la derivada de la raíz de 16y menos y al cuadrado va a ser igual a y', a u', perdón, que es 16 menos 2y, 16 menos 2y, sobre 2 veces la raíz de u, o sea, sobre 2 veces la raíz de 16y menos y al cuadrado. Y todo esto, acabé de derivar esta función que depende de y, pero yo estoy derivando es con respecto al tiempo. Entonces, todo esto tiene que quedar multiplicado por dy en dt. Ya hice la derivada de este producto. Y ahora me queda este término fácil. Todo esto menos la derivada de este término. Este sí es una función potencial con una constante. La derivada de esto sencillamente va a ser igual a pi tercios por la derivada de y al cubo, que es 3y al cuadrado. Y lo mismo, estoy derivando a y con respecto al tiempo. Entonces, todo por dy en dt. Listo. Ahora, esta es la parte que yo les decía. Difícil no es, pero es tedioso, es harto. Uno no desearía ponerse a hacer esta derivación porque uno dice, uy, qué mamera. Pero no es difícil, pero sabe, o sea, lo sabe hacer, pero no quisiera hacerlo. Una vez usted llega hasta acá, entonces mire qué es lo que me dice. Me están dando, ahí ya está el ejercicio, ahí prácticamente ya estamos a un pasito de terminar el ejercicio. Me están pidiendo, a ver si por acá puedo aumentar el tamaño de la... No. Bueno, me están dando por acá una razón. Ay, a propósito, acá faltó un numerito que sí termina siendo representativo. Esto es 2 decímetros al cubo, porque estamos hablando de volumen, 2 decímetros cúbicos por hora. Entonces, me está diciendo que la variación, mire que está respecto del tiempo. ¿Quién está variando ahí? ¿Qué me está mostrando? Mire, razón de 2 decímetros cúbicos por hora. Si son decímetros cúbicos, se refiere a volumen. Y si es hora, se refiere a tiempo. Es decir, ¿qué me están dando? Me están dando acá dB, derivada del volumen, con respecto al tiempo. Me están dando la razón de cambio del volumen respecto al tiempo. Y esa la tengo acá, mírenla acá. dB en dt. Entonces, ¿y cuánto es dB en dt? 2. Entonces, en ese momento, automáticamente esto vale 2. Esto es 2. 2 es igual a toda esta ecuación. Ahora miremos otra cosa de este ejercicio. Acá me están diciendo que con qué rapidez baja el nivel, ese nivel, bajar o subir el nivel, ¿a qué se refiere respecto de este dibujo que hemos hecho? Acá, ¿al radio o a la altura? A la altura. A la altura, o sea, baja el nivel del agua cuando la altura es 3. Entonces me están pidiendo ahora ese dB, ese dH en dt. ¿Cómo cambia la altura con respecto al tiempo justo cuando la altura es 3? Entonces, ¿quién es 3? Y igual a 3. Cuando y es igual a 3, ¿cómo cambia? ¿Cuál es este de y en dt? De y en dt. ¿Sí? Entonces, en esta ecuación larga, la única variable que tengo es y de y en dt. De y en dt no lo tengo. Esa es mi pregunta. ¿Cuánto es de y en dt? Lo tengo acá, mírenlo, acá está. De y en dt. Lo tengo de nuevo acá. Y lo tengo de nuevo acá. Es decir, ustedes se podrán dar cuenta que fácilmente yo podría factorizar de y en dt, de y en dt, de y en dt. Todo esto que está acá
se va a convertir en un número. ¿Por qué? Porque usted va a reemplazar a la y por ese valor que me dieron ahí. Vean, me están diciendo, cuando la altura, o sea, cuando h, que para nuestro caso va a ser y, cuando y es igual a 3. Entonces, en la expresión que ya tenemos, simplemente donde esté y, lo vamos a reemplazar por 3. Todos estos y los vamos a reemplazar por 3. Por 3. Acá, estos y lo vamos a reemplazar por 3. Este y lo vamos a reemplazar por 3. Este y lo vamos a reemplazar por 3. Acá además noten que este 3 con este 3 se cancela. Total que, todo esto que le acabo de decir es para decirles que acá, todo esto va a ser un número que yo voy a llamarlo A. Esto va a ser el número A que multiplica a de y en de t. Este número todo, cuando usted reemplaza y por 3, resuelve esto, todo esto se convierte en un número que voy a llamarlo B, más B que multiplica a de y en de t, menos este número 3, perdón, el 3 se cancela, pi por y al cuadrado, cuando usted reemplaza y por 3, se convierte en un número que yo lo voy a llamar C. Así que el ejercicio se convierte en algo mucho más fácil de ver. Miren qué es lo que en realidad tengo. Tengo A por de y en de t, más B por de y en de t, menos C por de y en de t. Y todo eso es igual a 2, porque es que ese 2 me lo había dado el ejercicio, me lo había dado el problema, la razón de 2 decímetros cúbicos por hora. Entonces miren que esta ecuación ya no representa ningún problema. Es más, usted puede imaginarse que este de y en de t es una x. Entonces tengo ax más bx más cx, factorice la x. Entonces eso incluso lo podemos hacer acá. Entonces, hago por acá espacio. A ver si este pedacito me da para... Este pedacito del plano cartesiano ya no lo necesito. Entonces, voy a trasladar todo lo que llevo para este lado. Entonces, hasta el momento voy en que 2 es igual a A por de y en de t más B por de y en de t más C por de y en de t. ¿Cuál es la incógnita que tengo? ¿Qué es lo que me interesa averiguar? Me interesa averiguar de y en de t. Entonces factorizo ese de y en de t. Entonces voy a decir de y en de t que multiplica a A más B menos C es igual a 2. Por tanto, de y en de t, se me cae mal. Por tanto, de y en de t, que es lo que me están preguntando en realidad, es igual a 2 sobre A más B menos C. SA más B menos C es coger estos términos y reemplazar la y por 3. O sea, 2 por pi por 3, o sea, acá me da 6pi, y eso multiplicado por esta raíz. Esta raíz acá me da 6 por 3, 16 por 3, 18, y acá 3 al cuadrado, 9. Entonces me da 16 por 3, 48, dije 18. 16 por 3, 48, menos 9, esto me da 39. Entonces, esta raíz es realmente la raíz de 39. Raíz de 39. Así que por este lado tengo 6pi por raíz de 39. Entonces, ya sé que A, ¿quién es A? A es, a ver si por acá de pronto ahorrar espacio. A es sencillamente 6pi por la raíz de 39. ¿Alguien que me colabore con ese valor? Que tenga por ahí calculadora. 6pi por la raíz de 39. Bueno, mientras alguien me colabora por ahí con ese término, vamos a ver cuál es el valor de B. B es igual, cuando reemplace y por 3, acá me va a quedar, esto me va a quedar 3 al cuadrado, 9 pi, entonces por ahora 9 pi,
9pi, que multiplica a 16 menos, ojo acá, 2 por 3, esto es 6, 16 menos 6, multiplica arriba a 16 menos 6, o sea 10, sobre 2 veces la raíz de 39. Sobre 2 raíz de 39. Acá finalmente este 2 con este 10 se cancela el 2 y me queda 5 sobre raíz de 39. Así que finalmente me quedaría 5 por 9, 45pi. Esto es 45pi sobre la raíz de 39. $45pi por la raíz de sobre la raíz de 39. Y lo mismo, espero que me den ese valor. Y por último, C. El valor de C es más sencillo de hallar. C es pi. Este 3 ya se cancela acá. Entonces me queda pi por 3 al cuadrado, o sea, 9pi. Sencillamente C es igual a 9pi. ¿Listos? ¿Cuánto les dio esto? 6pi raíz de 39. A mí me dio 117,71. Listo, 117,71. Perfecto. Este, Que es 22, 637, profe. 632, o sea, 64,64. Y 9pi, 28.27. 28.27. Entonces, sencillamente trasladamos esto acá. O sea que de y en dt es igual a 2 dividido entre 100. Ahora colaboren con esas operaciones, esa suma y esa resta que hay ahí. 117,71 más 22,64 menos 28.27. 2 dividido entre todo eso. Y ahí está la respuesta de y en dt. Sería 0.0178, profesor. De dt. ¿Les dio cuánto? ¿Ya el 2 dividido o solo la de arriba? Sí, no, ya todo, profe. 0.0178. 178. Ah, 0,0. Acá me comí Sí, 0, señor. ¿cierto? Sí, señor. Ay, ¿qué hice acá? A ver. Acá está. 0. Y listo, ese es el ejercicio. Ahí termina. Entonces, echemos la recapitulación de qué fue lo que se hizo con ese ejercicio. 0,178. Sí, señor. Listo. Listo. Esa vendría siendo la respuesta. Esta es, ¿qué me mira acá? De y en dt. O sea, cómo varía y respecto al tiempo. Pero ojo, lo evaluamos cuando y vale 3. Porque dependiendo del valor de y, esa variación va a incrementarse. Cuando la altura es máxima, el cambio de altura es mínimo. Claro, usted ve, cuando el tanque está completamente lleno, un orificio, usted ve que eso no se va a desocupar nunca. En cambio, cuando ya está por acá el radio pequeñito, la altura es pequeñita, usted ve que eso se va a desocupar ya porque se está desocupando muy rápido. Es decir, la variación de la altura con respecto al tiempo va variando dependiendo del radio, del radio que se encuentra en ese momento. O ir visto también al contrario, la variación del radio va a también depender de qué tanto está variando la altura. Entonces, la altura, ¿cómo está variando la altura respecto al tiempo? Cuando está por acá, esa altura casi que no varía, es muy imperceptible la variación de la altura respecto al tiempo, pero en la medida que se está acercando acá, esa variación es
rápida. Entonces, por eso es que hicimos este de y en dt cuando la altura va en 3. Si usted hace este mismo ejercicio, cuando la altura está en otro valor, y bastaría con que usted reemplazara acá, todo ese ejercicio sería igual, excepto hasta acá. Acá usted reemplazaría y por el valor que le dieran, digamos, y cuando la altura va en 1, o sea, por acá, obviamente le va a dar más rápida esa variación, más alta. Cuando la altura vale 1, entonces llega hasta esta expresión igualitica, pero cuando usted reemplaza A, B y C, como término no cambia, o sea, como ecuación no cambia, cambia es el valor numérico, porque entonces usted cambiaría, por ejemplo, la y por 1. Reemplaza la y por 1, y obviamente le va a cambiar los valores A, B y C, por tanto, pues cambiaría este valor, que es el que indica la variación de la altura respecto al tiempo. A propósito, unidades, como estamos hablando de la variación de la altura respecto al tiempo, y la altura nos la están, acá estábamos trabajando en decímetros cúbicos porque era volumen, el área se estaría trabajando en decímetros cuadrados, y la altura y el radio lo estaremos trabajando en decímetros. Entonces esto tendría unidades de decímetros con respecto a qué es lo que está variando, ¿a qué? Al tiempo, y el tiempo está dado en horas. ¿Qué fue lo que me dieron acá? Inicialmente, me dieron variación del volumen en decímetros cúbicos por hora, el área cambiará en decímetros cuadrados por hora, y la altura estará variando en decímetros lineales por hora. Listo. Ese es el ejercicio. Pues mi idea no era resolvérselo todo, pero ya entrados en gastos, después de que uno va por acá, uno dice, pero no vale la pena dejarlos iniciados. Esto, ¿sí quedó entendido? Bueno, Sí, profe. compañeros. ¿Listo? Bueno, compañeros, espero que haya sido productiva la clase. Alcanzamos a hacer, pues, ¿qué? 2 ejercicios, pero bien hechecitos, bien explicaditos. Creo que alcanzamos a cubrir buena parte de ese tercer corte. Entonces, nos veremos de hoy en 8 en el parcial. Recuerden que la otra semana solo parciales, aunque bueno, con nosotros nos veríamos el lunes, y el lunes también es festivo. Entonces nos vemos de hoy en 8, la hora habitual de clase para parcial, pero sobre todo lo que le escribí ayer al grupo, pasado mañana, el domingo a las 11:59 de la noche se vence el plazo máximo de entrega del trabajo. Y como ese plazo no lo puse yo, sino es institucional, es para todas las asignaturas, no es un plazo que yo pueda modificar después, porque estaría desacatando esa orientación institucional, y no lo pienso hacer. Entonces, compañeros, por favor, para que vayan subiendo esa guía lo antes posible, no dejen para subirla el mismo domingo a la medianoche, porque seguro que va a estar colapsado Atena. Entonces vayan subiéndolo cuanto antes. Si lo tienen incompleto, de todas maneras es preferible un 2 o un 2.5 que un 0. Entonces, de todas maneras, no dejen sin entregar ese trabajo. Y bueno, que tengan un buen fin de semana, un productivo fin de semana, porque ustedes entran a parciales. Entonces espero que ese festivo lo aprovechen para estudiar al máximo. Se cuidan, por favor, y espero que saquen todos 5 la próxima, el parcial. También recuerden lo de la autoevaluación, no lo vayan a dejar también por ahí pendiente. También se cierra el domingo a la medianoche, entonces ese sí no les quita más de 3 minutos, lo que se demora en cargarle la página de Atena y buscar allá donde está la evaluación del tercer corte, y ya, eso no se gasta de 3 a 5 minutos por mucho. Listo, compañeros. No es más por el día de hoy. Gracias, profe. Buenas noches. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Bueno, profe, hasta luego. Muy bien. Bueno, hasta luego.